SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Si ves a Nick Boltemade por la calle y te piden que adivines qué deporte practica, se me ocurren muchas prácticas deportivas que diríamos antes que el fútbol. Su cuerpo, de 1,98 m y bastante corpulento, te lleva fácilmente a pensar pues, que puede ser un alero de básquet o incluso un pivote de balonmano. Pero Boltemade lo que hace es jugar a fútbol y además realmente muy bien. Ya sabiendo que es futbolista, viéndole su físico, te puedes imaginar que es un rematador de área, un delantero tanque, si se quiere, y nada más lejos de la realidad. Boltemade es un gigante, pero con pies de bailarín. Por sus movimientos y su talento, se acerca más a ser un falso 9 que un delantero centro de área, por extraño que parezca. Y eso le convierte en uno de los jugadores más especiales del panorama internacional en la actualidad. Ya tiene 23 años, es verdad que ha tardado un pelín en explotar, pero parece que lo ha hecho para tirar la puerta abajo y además sin llamar. Natural de Bremen, a los 8 años ya fichó por el Werder, el club más importante de la ciudad. Destacó en categorías inferiores hasta que debuta en el fútbol profesional y a los 22 años lo ficha el Stuttgart hace año y medio. Y su temporada 24-25 le ha situado, parece que definitivamente, en la élite del fútbol europeo. 17 goles en Liga con el Stuttgart, gol en la final de Copa Alemana y 4 goles en el Europeo Sub-21 del pasado verano, en el que parecía más bien el padre jugando con los hijos a veces, con los rivales que tenía en categoría Sub-21. Reconozco que tenía alguna duda sobre su aterrizaje en la Premier League por una cuestión de ritmo de juego. A Boltemade le cuesta un pelín el tema de grandes esfuerzos de máxima intensidad de forma continuada, de forma repetida, y también por el hecho de caer en un Newcastle algo depresivo por el traspaso de Isak al Liverpool. Pero si hay un motivo de esperanza en las urracas en este inicio de campaña, se llama Nick Boltemade. En el episodio de Play Fútbol de esta semana vamos a hablar de Boltemade porque juega un partido muy importante en la Champions contra el Benfica. Todo el análisis de la previa de la jornada 3 de la Copa de Europa. También le haremos un hueco a Europa League y Conference League. Y lo mejor del fin de semana, entre otras cosas, con Paquillo Mariscal, hablaremos de la final del Mundial Sub-20 y mucho más. Arrancamos. Vamos ya con el análisis de la previa de la jornada 3 de la Champions, jornada que empieza a ser ya importante para muchos de los equipos españoles, muchos también de los importantes equipos en Europa. Como hago siempre, saludo a José David López. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenas. Y Aritz Gabilondo. Hola Aritz, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, bien, haciendo el repaso de siempre, la Real... Aritz, ni tan mal, pero no ha pasado del empate. David, tú no sonrías mucho, que era un partido importante y no pasaste del empate. Es verdad que remontando ese 2-0 en la Cerámica, y mi Castellón perdió 0-1, o sea que está la cosa chunga, sí. Está la cosa chunga. Además, bueno, se enfada Itu, pero nos pegaron un atraquito, lo digo así bajito, que no me escuche Itu si se pone el podcast. Nos pegaron un atraquito importante, pero bueno, no se pierden las malas costumbres en este caso y contamos los resultados de nuestros 3 equipos por excelencia y la verdad es que no ha sido
el mejor fin de semana. Igual David, el que ha salido ahí no tan mal parado como otros. David, sé que hemos empezado hablando de Voltemade, dando un poco también los datos de su carrera. Esta temporada son 6 goles. A mí me llama la atención que no ha dado ninguna asistencia cuando eres un futbolista que en eso, que en visión de juego, que en apoyos y tal, se mueve realmente bien. Estamos, yo lo decía en la introducción, David, delante de un futbolista muy especial, sobre todo por el hecho de que un jugador tan grande que haga cosas como el gol de Espuela del otro día, si lo habéis visto, es que es un gol que te recuerda a los que marcaron en su día Del Piero, Madger, te puede recordar ese tipo de futbolistas. Es un auténtico golazo, es que es un poco un bailarín a pesar de tener el cuerpo casi de un gigante. Totalmente. Fíjate que ya creo que ni siquiera a los que le conocemos hace un tiempo y le hemos visto hacer maravillas, ya ni siquiera nos sorprende, lo cual es increíble, porque un tipo de 2 metros que al final casi que lo que menos le pidamos son goles, porque sabemos que lo que más nos gusta es la galería de detalles, de talento puro, de pura magia, de inventar constantemente, de ser imprevisible, cuando teóricamente un punta con esa envergadura, con esos centímetros, en el fútbol siempre ha sido usado para un fin que es segundas jugadas y básicamente ser un especialista en el remate en el área, juego aéreo ofensivo, y sin embargo Voltemade casi que lo que menos le pedimos es gol. Es decir, está dando ahora mismo un rendimiento muy por encima en lo que menos nos ha gustado de él, que es el hecho de no ponerle como una etiqueta de goleador, porque sabemos que hace muchísimas cosas más. Así que lo del otro día es un golazo, pero es un golazo más dentro de toda la galería de repertorio que sabemos que puede hacer, lo cual habla de lo que desde el día 1 que le fichó el Newcastle no dudamos ninguno. Muy caro, sí, pero es que es un crack brutal. Ha caído de pie Aritz, es un golazo el que marca, a pesar de la derrota de su equipo, que no lo hemos dicho, que perdieron contra el Brighton por 2-1. El Newcastle no está nada bien, pero es que ha caído de pie, está marcando goles, está siendo, yo decía en la introducción, de las pocas noticias positivas seguramente del Newcastle en este arranque de campaña. Quizá la única, y además respondiendo muy bien a la presión que siempre te da que paguen mucho dinero por ti, ¿no? Y fue una operación, además, que era una respuesta al traspaso de Isaac al Liverpool, o sea, conllevaba muchos matices que para un jugador joven no son nada fáciles de sobrellevar, pero es tan buen futbolista que se ha adaptado francamente bien a la Premier y al Newcastle y a esas cifras voladoras que efectivamente pues probablemente hay que exigirle por el precio que ha costado y porque es el delantero centro de un equipo Champions, pero seguramente no sea su mejor de las virtudes. Es verdad que hizo un buen año en el Stuttgart, que le ha catapultado a una gran liga o a una liga mejor, pero yo creo que tiene muchas cosas más allá de la cierta portería que le convierten en un jugadorazo. Yendo precisamente a esta jornada del Newcastle en Champions, es David un partido, a mí es de los que más me mola de esta jornada 3, Newcastle-Benfica, por el ambiente que hay siempre ahí en el noreste de Inglaterra. Porque el Benfica es verdad que lleva 0 puntos, no ha sido fácil el arranque por esa derrota con remontada en casa contra el Karabakh. Luego el segundo partido, evidentemente Mourinho volvía a Stamford Bridge y no era fácil. Las movidas estas del calendario, 2 partidos seguidos en Inglaterra, en campos complicados, pero ya te diría que sin demasiado colchón. No sé si exigirle una victoria al equipo de Mourinho, pero empieza a hacerse cuesta arriba la Champions para el Benfica si no gana o al menos empata el partido. Es un partido muy chulo, porque es verdad que del Newcastle esperamos que sea un animador, por lo bien que ha fichado, porque en los últimos tiempos se ha ido asomando a Champions, porque claramente es un proyecto al alza que además teóricamente todo nos lleva a pensar que va a mejorar, y porque el Benfica es esa etiqueta, pero desde un punto de vista o partiendo de una base de un campeonato menor que tiene el aura de todo lo especial que es el Benfica y por la valentía que ha demostrado en los últimos tiempos. Yo creo que ahora mismo le sale a deber el Benfica, porque es cierto que lleva 0 puntos, pero creo que el otro día ante el Chelsea perfectamente pudo empatar y además de hecho creo que lo mereció, y el primer partido es verdad que pierde en casa Karabakh y demás, el caos absoluto que hace que llegue Mourinho, pero en ese partido si uno lo analiza al detalle los primeros 25 minutos es para que el Benfica hubiera ganado el partido tranquilamente, es decir, esto es Champions, aquí cualquier margen de maniobra empieza a quedarse corto como no raciones y no sirve de nada el hecho de haber merecido, sino rápidamente hacerlo efectivo, así que es un partido, estoy de acuerdo Bruno, uno de los más disfrutones de la jornada.
Enseguida vamos. Bonito. Dale, Aritz. No, iba a decir que aparte que es el que me toca a mí hacer en la tele, Bueno, pues mira. Qué bonito, sí. Va a además, pensar la gente que estamos compinchados. Sí, Aritz, sí. dile me a la lo peña has puesto de ganchito. que no lo sabía, no tenía ni idea yo. No, está claro, por eso ha quedado tan natural, Vale, ¿no? bien, Pero bien. me parece que es un partidazo y a mí el Newcastle es verdad que no está nada bien en este arranque de temporada, pero creo que tiene varios jugadores que son cada vez mejores. O sea, Bruno Guimaraes es futbolista para ser mediocentro de un equipo top. De Tonali, acuerdo. estamos también en las mismas de que aunque ha cambiado mucho respecto al Tonali de sus inicios, pues es un jugador top también. Y luego, bueno, pues Voltemade, Anthony Gordon, Elanga, Harvey Barnes. Es que yo creo que tienen muchos futbolistas que quizás ninguna es una superestrella, pero que combinados todos hacen un buen equipo y me parece que va a ser favorito en ese partido frente al Benfica. Enseguida vamos a cada uno de los partidos de los equipos españoles, que hay mucha amiga. Me apetece especialmente el Arsenal Atlético, pero David, el Bayern tenía un partido clave este fin de semana, ganó por 2-1 al Borussia Dortmund. Miras a la clasificación de la Bundesliga y le saca 5 puntos al segundo, miras la clasificación de la Champions y de momento es el más sólido, líder. Es verdad que hay varios equipos que han ganado los 2 partidos, pero el Bayern lo ha hecho con suficiencia, 8 goles a favor, 2 en contra. Además, viendo un registro distinto de Harry Kane en el último partido contra el Dortmund, haciendo más de media punta porque estaba Nico Jackson en esa posición de delantero centro. Al final, si hacemos, ya esto es muy largo y esto es en abril, mayo, cuando se acaba de decidir, pero si hacemos una fotografía de lo que es ahora mismo el fútbol europeo, el Bayern no tiene nada de mala pinta, ¿eh? Y creo que es algo sorprendente, porque es cierto que sigue siendo el Bayern, que tiene la aureola que se ha ganado por la historia, tiene el estatus además en Bundesliga de intocable, pero también es cierto que esta temporada, este mercado no ha sido nada bueno para ellos, que no han logrado de alguna manera reforzarse con 2-3 jugadores que querían. Creo que esperaron mucho precisamente a nuestro Voltemade y no encontraron alguna alternativa como para poder mejorar todo lo que era la faceta ofensiva. Se fue Sané, se fue Coman, no ha llegado prácticamente nadie de ese nivel, por lo menos, o de esa tesitura de máxima competitividad, y creo que eso, desde mi punto de vista, por lo menos, le llevaba a una mínima duda, un interrogante mayor del que teníamos con el Bayern en los últimos tiempos, y sin embargo la respuesta de Kompany ha sido asegurar todavía más, digamos, las vacas sagradas que quedan fijas y dando un rendimiento extraordinario. Y lo de Kane me recuerda, es verdad que estamos vinculando todo mucho a Voltemade, pero me recuerda a él, en que es verdad que por fisonomía no es así, pero de Kane siempre dijimos que era un delantero que, más allá de que después se ha descollado como un goleador absoluto, sabemos que hace 1000 cosas más que marcar goles. Por lo tanto, el hecho de que incluso ahora, en un contexto de un Bayern muy cómodo, haciendo goles, con muy buenos resultados, aún así él tenga la libertad que se ha ganado con Kompany en jugar más atrás, de ser un jugador que aparece en diferentes zonas, casi que rearmando y potenciando toda la base ofensiva del Bayern, me parece que tiene mucha culpa de que ahora mismo, pese a esas dudas iniciales, el Bayern esté respondiendo. La verdad que yo estoy ligeramente sorprendido con esta versión del Bayern. Yo también. ¿Quién nos hubiera dicho que el Liverpool, que fichó tan bien, estaría como está ahora mismo, lleno, repleto de dudas, y el Bayern, que sobre todo no se reforzó en defensa, que yo quiero ver también que a medio largo plazo no le vaya a pasar factura, que solo el fichaje de Ta en la zaga le pueda ser suficiente. Ahora mismo Boey, por ejemplo, y Laimer fueron los laterales contra el Dortmund. Vamos a ver eso en eliminatorias de Champions también, cómo funciona. Así que, bueno, esto es a largo plazo, pero ahora mismo tiene buena pinta el Bayern de Múnich. Arrancamos ya con los españoles. Barça Olympiacos, martes 6:45. Partido, Aritz, muy importante para el Barça, porque es antes de Clásico, y también porque lleva el Barça varios partidos en los que haya ganado el del Girona y haya perdido los otros dos, el de el PSG y el del Sevilla. Le están pillando muy fácil la espalda a su defensa, están mucho más llenos de dudas que otra cosa, y por más que no vaya a ser la solución de cara a futuro, a nivel anímico una victoria para el Barça es fundamental, y a nivel clasificatorio ya se ha dejado 3 puntos, o sea que si quiere estar en el top 8, un partido en casa y contra el Olympiacos de Mendy lo tiene que ganar sí o sí. No, absolutamente. Vamos, cuando fue el sorteo y salió
los rivales del Barça, salieron los rivales del Barça, este partido era para ganarlo sí o sí, pero es verdad que no le llega en el mejor momento y además con ese nubarrón que es el clásico a pocos días, ¿no? Entonces hay que ver qué Barça vemos. La verdad es que en los últimos partidos está siendo un Barça bastante discreto. El otro día frente al Girona le llega muy fácil, sobre todo en el primer tiempo, y vuelven a dejarse ver esos problemas que tuvo y que ha tenido siempre el Barça de Flick, que siendo un equipo pues vertiginoso y con una calidad arriba que cuando está bien le hace imparable, atrás no ha dejado de tener nunca esas dudas a la hora de tirar el fuera de juego y de que le lleguen en oleadas los rivales, ¿no? Y bueno, eso es lo que tiene que corregir, que yo no sé muy bien cómo lo va a hacer. Me parece que tiene que ver también con un poco de tono físico. O sea, yo tanto en el partido contra el Sevilla como el otro día a varios jugadores les veo un poquito tocados o no en el punto de finura que deberían. Solo Pedri probablemente esté al 100% de su nivel, pero por ejemplo Lamine está muy lejos. Y ese segundo tarde que llegan los futbolistas para las disputas, por ejemplo, o para colocarse mejor a la hora de tirar fuera de juego, es lo que le está haciendo sufrir. Pero aún así, yo creo que sería un accidente gravísimo que el Barça pudiera pinchar frente a Olympiacos en casa. Habiendo tiempo de sobra hasta el partido contra el Madrid, yo no espero ninguna rotación por parte de Hansi Flick. Creo que irá con el mejor 11 posible. Vamos a ver, eso sí, qué número de minutos juegan futbolistas importantes y que, como decía Aritz, están tocados o llegan justitos a nivel físico, como Lamine, sobre todo. Pedri tampoco acaba bien los partidos, a pesar de que, como decía Aritz, está siendo el mejor en los últimos partidos. Bueno, veremos cómo lo enfoca Hansi Flick ante un Olympiacos en el que el Cavi, seguramente David, está siendo el mejor, que bueno, tiene algún futbolista ya en plantilla, ya en dinámica de primer equipo, de los que fueron campeones de la Youth League, como Musakitis en el centro del campo. Un proyecto interesante con Mendy en el banquillo, ¿eh? Sí, es verdad que es un equipo que me atrevo a decir casi que es la tierra de las terceras oportunidades, ya no digo ni segunda, porque hay jugadores que nos han sonado desde hace muchísimo tiempo, que seguramente en su crecimiento o en la elección de aventuras en su carrera, pues no encontraron el acomodo perfecto. Hablo de Gerson Martin, que todavía está dando un buen rendimiento por aquí, Chiquiño, que ha llegado del Benfica y que a mí me parece de lo más potable que tiene arriba. Verdad que el Cavi ya lleva tiempo y además le ha dado un rendimiento extraordinario. A mí siempre me ha gustado Podence, que creo que además de los que vino de Portugal, claramente es el que dio un paso adelante. El lateral Ortega también me parece que está dando un muy buen rendimiento. Eso sí, luego uno ve, por ejemplo, a Solakis, el portero, que ya está en la selección griega y bueno, es un portero bastante dubitativo para noches así. Creo que le queda muy grande. Y es verdad que, por ejemplo, está ya también Taremi. Bueno, es que es un equipo claramente hecho con, no voy a decir sobrantes porque es muy feo, pero sí con jugadores que cuando se les ha dado el paso en su carrera hacia adelante no pudieron responder y al final han acabado reuniéndose en torno a Mendy, que sabemos que sabe potenciar precisamente ese otro tipo de carácter, personalidad, y aquí en Grecia de alguna manera lo pueden expresar. Es un equipo que creo que lo va a sufrir muchísimo en Champions, que creo que incluso le queda bastante grande la Champions y que principalmente el primer partido ante el Pafos creo que se vio realmente el nivel que puede tener. Es cierto que ante el Arsenal no se llevó una goleada y creo que es lo que va a intentar evitar también ahora contra el Barça. A las 9 de la noche el mismo día, Arsenal Atlético de Madrid. Aritz, te reconozco que es el partido que más me apetece de toda la jornada, porque el Atlético llega en línea claramente ascendente. Antes, a ver, si lo miramos desde un enfoque ofensivo, es el Bayern seguramente. A nivel competitivo, para mí el Arsenal está absoluto, incluso un poquito por encima. A ver si me la compráis y me explico y me entendéis bien lo que quiero decir. Pero ahora mismo me parece, y a ver si me la compráis los dos, empiezo por ti, Aritz, un equipo más defensivo el Arsenal que el Atlético de Madrid. Que defiende mejor, desde luego. No sé si defensivo. Pero el enfoque, el enfoque, a mí me parece un enfoque, o sea, se deja ir más en los partidos actualmente el Atlético de Madrid, sube mucho los laterales, te mete el otro día un Coque, Barrios, Baena, Griezmann, Julián, todos juntos, jugadores de tener la pelota, que no es gente de meterse atrás ni muchísimo menos. Eso en un partido de Liga, después de un parón FIFA que no tenía por qué ser fácil contra Osasuna.
A mí me parece de verdad que el Arsenal de Arteta es un equipo súper competitivo, pero que sobre todo defiende muy bien. Y el Atlético de Madrid, ahora mismo, hay muchos clichés antiguos, pero a mí hoy en día me parece un equipo más alegre que otra cosa. Es que para mí el Atlético de Madrid juega mejor al fútbol de lo que defiende, que esto es algo que probablemente hace unos años no hubiéramos imaginado, ¿no? Pero tiene futbolistas y además yo creo que Simeone se está dando cuenta de que le puede sacar un rédito a esa calidad que tienen sus jugadores, que es más que la calidad defensiva que tiene la plantilla. Y es por ahí un poco donde tiene que ir. Ahora, se mide contra un hueso duro, no solo de este arranque de temporada, sino creo que ya el trabajo de años atrás está muy, muy asentado. También tiene jugadores para jugar bien al fútbol del Arsenal, ¿eh? O sea, si haces un análisis de la alineación con Zubimendi, Declan Rice, Eze, todos los de arriba, Saka, Gyökeres, que no está bien, pero que es el hombre gol del equipo. A mí me parece que es uno de los proyectos que más sentido tenían desde que llegó Arteta y que más en el culmen del proyecto se encuentran ahora mismo. Y luego está lo de la defensa, que yo creo que esto lo comentamos también el año pasado cuando le tocó al Madrid en la Champions, que la gente pensaba que era el Arsenal de siempre, y yo creo que está muy confundida. Este Arsenal es un equipo defensivamente poderosísimo, probablemente el mejor equipo defendiendo que hay en Europa, o por lo menos el que menos goles encaja generalmente. Tiene dos centrales que son juntos para mí la mejor pareja que hay en Europa, que son Gabriel y Saliba. Ha metido dos centrales de laterales, porque realmente Timber y Calafiori, que están jugando 100% de laterales, pero de origen diría que son centrales, y es ahí un poco el peso y el calado que tiene este equipo que le hace pues ser rocoso atrás y brillante y poderoso y punzante arriba cuando tiene un buen día. Un Arsenal, David, en el que Zubimendi, lo que decíamos de Voltemade, lo podemos decir exactamente igual, ha caído de pie, la gente está flipando con Zubimendi, que es uno de los mejores jugadores en su posición actualmente por rendimiento, claramente. Yo sé que tú eres fiel defensor, me parece, me suena, del fichaje de Víctor Gyökeres. Le está costando un pelín arrancar. Es verdad que está haciendo cosas positivas, que Arteta siempre le defiende, que a la hora de estirar al equipo, de desmarcarse, es súper honesto en su juego Víctor Gyökeres, pero bueno, son 3 goles en 8 partidos. De momento comparativas con Haaland, por ejemplo, ya es un poco injusto hacerla, pero incluso con otros jugadores como el propio Voltemade, hoy en día Gyökeres está un pelín por detrás, ¿eh? Para mí están en ese momento de intentar automatizar los mecanismos ofensivos del Arsenal. Y es cierto que puede sonar a excusa, pero yo no me fijo tanto ahora mismo en Gyökeres en los goles. Y es verdad que cuando uno mira que marcó en las últimas temporadas prácticamente 30 goles siempre, 30 la primera, 40 la segunda con el Sporting Club de Portugal, solo en Liga, no meto el resto, uno se imaginaría que la peor sombra que tiene Gyökeres es precisamente todo lo que ha sembrado en cuanto a goles. Pero por la tipología de futbolista que es, yo donde mejor le veía a él mostrar todo su nivel y de verdad sentir que se sentía perfecto en ese momento de euforia total con el hype hacia arriba, era en lo bien que se comunicaba y se expresaba ofensivamente con el resto de compañeros. Es decir, que era un jugador que asistía muchísimo también. Entraba mucho en acciones de mecánica ofensiva donde era capaz de asistir con el último pase o era capaz de hacer un gran movimiento en línea de fondo por el pase atrás. Es decir, una serie de variables que aquí no le estamos viendo de ninguna manera. Y eso es lo que a mí me parece que está de alguna manera, no sé si encarcelado, encorsetado, pero que desde luego no está entendiendo bien lo que pretende el Arsenal con él arriba. A mí me lo indican más, no solo los goles, sino las asistencias. Y por rellenar algo diferente a lo que decíais antes del tema defensivo, creo que este Arsenal, justamente viendo lo de los laterales, que lo decía Aritz, para mí eso me marca claramente, pero sin embargo, uno ve las estadísticas, por ejemplo, de posesión, Bruno, y excepto ante el Liverpool, que es el único partido, por cierto, que perdió, el resto de partidos en todos ha tenido posesión a favor. Es decir, de alguna manera propone y quiere ser protagonista, pero es cierto que luego tiene mecanismos de equipo que dan mucha importancia al tema defensivo. Lo de los laterales que son centrales es clave, y lo de, por ejemplo, la capacidad que está teniendo a pelota parada para sacarle rédito también habla de un equipo de detalles de ese tipo, que suele ser un equipo que prioriza la faceta defensiva. Vamos a ver el guión de partido también, ¿eh? Yo creo que el Arsenal va a querer tener el balón, pero que el Atlético del Cholo por momentos tiene que ser
también valiente y tiene que hacerse con la pelota, por lo que decía Rich, porque al final de los dos el que mejor defiende es el Arsenal, y si estás más tiempo atacando, pues menos tiempo vas a tener que poner a prueba a tu defensa, así que me parece que tener la posesión en este partido va a ser más importante de lo que a priori pueda parecer. Saltamos al Villarreal-Manchester City. Llega bastante bien el equipo de Marcelino. Es verdad que se dejó empatar justo ahí al final, pero Aritz, me está molando bastante el sello competitivo que le estoy viendo al City de Guardiola esta temporada. Es verdad que en muchos partidos siendo Donnarumma muy importante, pero bueno, eso es fútbol al final, que tu portero haga paradas y sea diferencial, pues no deja de ser fútbol. Tampoco le llegan en oleadas, y te lo digo sobre todo por cómo celebran las victorias en teoría ante equipos inferiores, Brentford, contra el Everton, las celebran muy en piña, muy como si fuera una victoria en partido grande, y eso al menos denota, y lo hablaba la semana pasada con gente que ha estado en el vestuario del Manchester City recientemente, que te hueles que la cosa ha cambiado y que al Se han menos, vuelto a enchufar, claro, ¿no? que el equipo quiere volver a competir, vaya. Sí, no, yo creo que es así, vamos. De hecho, mira, si de algo aprendió el año pasado el City fue a sufrir, porque lo pasó tan mal en lo que fue la temporada que, bueno, pues yo creo que extrajo esa conclusión de que tiene que pelear, arremangarse y ser un equipo sólido siempre, ¿no? Como lo está haciendo, por cierto, esta temporada. Eso que, bueno, tuvo alguna duda al principio, aquella derrota creo que fue frente al Crystal Palace y otro patinazo, pero ya desde hace unas semanas se ve al equipo mucho más metido. Haaland está impresionante. Antes hablabais de Gyökeres. Yo creo que Haaland ha atravesado ese proceso también de aprender a jugar en un equipo, pues que no lo basa todo en base al delantero centro, sino que tiene muchas más cosas alrededor, y muchas de las funciones de Haaland pues son más sin balón que con él, moverse mucho, abrir muchos espacios. Eso lo está haciendo francamente bien. Creo que Foden ha dado un paso al frente evidente, jugando por detrás de Haaland. Lo que hemos hablado de Doku, que yo creo que el otro día estuvo un poco peor frente al Everton, pero ha sido el hombre que digamos, ha sido el decisivo del City en este arranque de temporada en muchos partidos. Lo de Reinders me parece importantísimo también, incluso sin Rodri, que lleva unos partidos lesionado y que no jugó frente al Everton, y que va a ser su pareja de baile. Y cuando veamos a Rodri a un nivel físico al que todos queremos que llegue, pues con Reinders creo que va a formar una pareja impresionante, porque Reinders te da esa libertad también para llegar al área contraria, pero sí que se ven visos de un City que quizá no sea tan parecido a aquel City que ganó la Champions, porque igual le falta un poquito de esa clase, esa magia, ¿no?, que tenían muchos de sus jugadores, pero por lo menos está siendo un equipo, y eso es algo que el año pasado no fue. Son 23 goles en 13 partidos de Erling Haaland. Es una de las mejores rachas goleadoras suya propia, incluso, que ha tenido nunca. Aunque el Villarreal es un equipo que contraataca muy bien, yo veo partido, David. A mí no me parece que sea una cosa que pueda ser clarísimamente a favor del Manchester City, al menos a priori, vaya. Es que Villarreal tiene con qué dañar ahora mismo cualquier sistema, porque si quiere ser un equipo un poquito más de posesión y de ir madurando el encuentro, lo puede hacer. Y si hace lo que creo que pretende principalmente esta temporada, que es claramente transitar y meterle mucha velocidad, tiene con qué estirarse más que nunca. Porque es verdad que podemos pensar en Mikau Tache, pero tiene a Luguaselli, tiene a Buchanan en un momento estupendo, tiene a Nicolás Pepe, que desde luego es el especialista en este tipo de acciones. Ayoce está volviendo poco a poco. El otro día vimos incluso a Gerard. Yo creo que es que tiene muchísimo. Salomón en el costado izquierdo igual, jugador espídico. Es decir, si lo quiere de repente entrar en combustión, desde luego que tiene con qué hacerlo. Y eso creo que es una amenaza que pocos equipos te pueden hacer en contexto cómo atacar al City. Lo digo sobre todo porque para mí, escuchando lo que decía Rich ahora, y por meter algo del City en ese sentido respecto a lo que creo que le puede dañar del Villarreal, es que por fuera los laterales a mí me siguen pareciendo parches
que verdaderamente no acaban de testar o de verificar que están preparados para esto. Hablo de O'Reilly, de Núñez, jugadores que creo que están ahí por situación y no por predilección precisamente de Guardiola. Con lo cual creo que precisamente ahí me imagino atacando sus espacios, cambiando ritmo rápidamente con esa capacidad para tirarse que tiene el Villarreal, y yo creo que por eso ahora mismo Marcelino tiene con qué dañar a cualquiera. Así que lo vimos ante la Juve, es verdad que quizá el resultado no acabó de ser del todo bueno, pero creo que ese es el nivel real del Villarreal, poder ahora mismo dañar a cualquiera. Ese tema de los laterales que dice David del City es importante, porque yo creo que Kusanov diría que ya es el lateral derecho titular hasta la lesión, ahora está lesionado, pero Sí. había mostrado un rendimiento muy alto, y ya sabemos los problemas enormes que tuvo el City con Núñez jugando en esa posición. Yo creo que Kusanov va a ser el lateral derecho, y por la izquierda hay que ver ahí Nuri, pero en principio ha llegado también para ser titular, aunque O'Reilly lo está haciendo francamente bien. Pero sí que es probablemente los dos puntos en los que más problemática pueda encontrar Guardiola a la hora de hacer su once ideal. Marcelino puso el foco un poquito más en la Champions, descansaron gente como, bueno, Mikautadze llegaba tocado, pero va a ser titular yo creo en la Champions seguro, Pape, Gueye o Nicolás Pepe, que han sido, santo y seña de Marcelino en este inicio de temporada, no entraron hasta la segunda parte. Es verdad que tiene una plantilla con cada posición bien doblada el Villarreal, y tampoco es un salto gigantesco del titular al suplente. Te pueden dar características distintas, pero el nivel no es que baje muchos escalones de uno a otro, pero vamos, que son tres titularísimos que no tuvieron minutos y que van a jugar y estarán fresquitos contra el Manchester City. Está muy bien, David, hablar de que si el Bayern, lo bien que está el Arsenal y tal, todo eso está muy bien. Pero de momento el equipo de esta Champions es el Qarabağ, que se va a enfrentar al Athletic Club el miércoles a las 6:45. El equipo de Akunzade, que lleva 6 puntos en 2 jornadas, es que está a una victoria de meterse en el playoff. Es así de bestia, o sea, tiene 6, como si fuera esto tenis, tiene 6 bolas de partido, porque con 9 puntos casi seguro que te metes como mínimo en playoff. Estamos hablando de conseguir una gesta para el equipo azeri. Sí, totalmente. Y además sin distraerse en su liga, donde sigue el líder y con mano de hierro. Así que claramente es un equipo que está encontrando lo que el año pasado vimos en el... ¿Cómo se llama el equipo? Se llama el Brest, se me olvidaba, sí. El equipo francés, que fue de alguna manera el que pusimos la etiqueta del principio de sorpresa, porque nos reventó la cabeza a todos con esos resultados brutales, sabiendo sacar partido a 3-4 ingredientes que sabía explotar muy bien. Y creo que es algo bastante parecido a lo que está haciendo el equipo de Kurbanov. Me da la sensación, además, que ya se han dado cuenta, ya se han montado en la ola, y una vez que ya estás en esa línea, sabes que tienes muy cerquita el hecho de probablemente conseguir el mayor hito de la historia del club. Vas a volver a tener más partidos todavía en casa para de alguna manera hacerte fuerte y coger todavía más impulso para lo que son las buenas sensaciones que tiene el equipo. Y ya habiendo conseguido lo más complejo, que es de repente hacer pie en la Champions, que el vértigo para un equipo como el Azeri debía ser tremendo, las respuestas que están teniendo es brutal, y yo creo que eso ahora mismo le va a llevar a que no tiene nada que perder, con lo cual de repente son súper peligrosos, y creo que en ese sentido el Athletic tiene una amenaza que en un contexto normal le hubiéramos puesto del primer día partido de 3 puntos. Totalmente. ¿Quién le hubiera dicho al Athletic que iba a llegar a este partido con 0 puntos y el Qarabağ con 6? O sea, es que está un mundo de uno de los equipos más a priori discretos, ¿no?, de esta fase de liga. Pero esto es la competición, esto es la Champions. Tienes 2 partidos malos, además ante rivales poderosos como ha tenido el Athletic frente al Arsenal y el Dortmund. Y luego, bueno, pues la sorpresa doble que hemos visto del Qarabağ. Es que yo creo que algunos fichajes no le están saliendo al Athletic como pensaba en un principio. Yo a Areso le veo lejos, por ejemplo, del nivel que mostró el año pasado en Osasuna. Han hecho fichajes arriba que tampoco están acabando de dar lo que podíamos esperar de ellos. El propio Marouane también entró, un poco, sí. Claro, entró muy bien el año pasado, pero ahora le está costando un poquito más. Bueno, muy corta la plantilla. Claro, muy corta la plantilla. Y al final, David, se nota que todo eso está muy bien, que son complementos que pueden tener momentos altos y bajos, pero que aquí lo que necesitas es que estén bien Nico y Iñaki y los defensas, porque no ha tenido defensa durante mucho tiempo, defensas importantes como Vivian y el que haga pareja con él, que no siempre han estado sanos los centrales del Athletic en los últimos
últimos tiempos. Así que bueno, se espera ya por fin una victoria del Athletic, si no se va a complicar realmente muchísimo la situación para el cuadro de Valverde. Y vamos a cerrar con el Real Madrid Juventus. Aritz, una Juve que viene de perder por 2-0 contra el Como. Un equipo en el que me está encantando Yildiz, me está gustando muchísimo, mucho más que, o bastante más que el equipo. Está haciendo, a mí me gusta Tudor, pero está haciendo rotaciones un poco raras en ataque cuando estaba bastante bien Blajovic. No sé si por el tema contractual no le está dando bola o tanta bola como yo esperaría. Me parece que había sido de los mejores en ataque y en cambio no es titular indiscutible, cuando Jonathan David realmente cuando ha entrado tampoco ha ofrecido demasiado. Ya sabemos que básicamente es un goleador, pero es que no está consiguiendo ni eso, no está consiguiendo ni ser diferencial. Hay bastantes dudas de momento este proyecto de la Juve, que miras la clasificación ahora mismo y en Champions está con 2 puntitos, es verdad que no ha perdido, y en Liga Italiana está fuera de las plazas europeas. Sí, sí. Es una Juve como en constante construcción, ya desde hace un tiempo, desde que los problemas económicos le asolaron, tuvo que cambiar prácticamente todo, tirar de gente joven, apostar por todo tipo de estrategia, que en algún caso, en el caso de Yildiz, claramente le ha salido bien, porque yo creo que es ahora mismo de lejos el mejor jugador de este equipo. Pero no es fácil, y en el caso de Mota el año pasado, pues le cuesta el cargo a un técnico que podía ser el indicado para darle sentido a una propuesta así. Cambias diametralmente de rumbo metiendo a Tudor, que es otro perfil más experimentado, con otro tipo de ideas, y tampoco te está saliendo excesivamente bien. Vienes de decepcionar en el Mundial de Clubes, te están adelantando claramente el Nápoles, el Inter seguro, y vamos a ver si el Milan también en Serie A, más algún otro meritorio tipo Atalanta, que también, pues como estamos viendo, es capaz de ganar sin ningún problema a veces a la Juventus. Así que es una situación delicada. Visitas el Bernabéu y está muy lejos la Juventus de ser el equipo que por nombre y por escudo ha sido históricamente este club. Para el Madrid también partido importante. David, es verdad que en lo clasificatorio el equipo ha hecho los deberes hasta el momento, 6 puntos en 2 partidos, se esperaba en el arranque pues esa victoria, luego la victoria contra el Kairat Almaty, pero también por lo mismo que decíamos del Barça, victoria importante se presume esta semana si la consigue contra la Juve, porque también la imagen, a pesar de la victoria contra el Getafe, la imagen tampoco fue muy allá, el equipo no está brillante, se ha medio levantado, vamos a decir, de ese manotazo del Atlético de Madrid, pero no está súper ni mucho menos, así que también partido importante para encontrar buenas sensaciones. A mí me gustó en el partido contra el Getafe Bellingham, esa conexión Güler-Mbappé seguramente es lo más destacado de lo que llevamos de temporada en el Madrid, y bueno, por todo lo que estamos diciendo, partido importante para los de Xavi, ¿eh? Sí, seguramente se ha levantado del manotazo contra el Atlético, como tú dices, pero en resultados, no en sensaciones. Sigue siendo ese equipo un poco díscolo, un poco por descifrar, un poco con esa expectativa que tiene todo el mundo de ver refrendado ya de una vez, o por lo menos ver algunos detalles de lo que teóricamente puede llegar a dar con Xavi. Creo que todavía no muestra demasiados avances y todavía demasiadas preguntas están en el aire. Es verdad que hay que agarrarse a pequeños detalles, como acabas de decir tú, el tema de Arda Güler cada vez que entra diferencial, buenos minutos puntuales de un Bellingham que intenta recuperarse. Vamos a ver si llega a Carvajal en un costado, que yo creo que a nivel de liderazgo este equipo lo necesita, porque me da la sensación que dentro del césped no transmite ciertos valores clave que le harían dar un plus. Al que le da igual todo esto es Mbappé, que está en su propia liga, está en su propio mundo, y ahora mismo hablábamos antes de Haaland, ahora cito a Mbappé, me parece que son los dos que claramente están al nivel de las expectativas que hemos tenido en ellos en las últimas temporadas, y eso solamente pues te puede levantar un partido. Pero a nivel de respuesta coral no estamos viendo nada todavía en el esquema y en las sensaciones del equipo de Xavi que nos haga ser demasiado positivo o optimista para el partido ante la Juve. Y eso sí, la Juve es súper indescifrable, verdad que es el primer partido que ha perdido esta semana ante el Como Bruno, pero es verdad también que ha ido fichando casi que retales o jugadores que sabían que querían salir de sus equipos y no es capaz de meterlos porque la situación económica es muy compleja. Hablo, por ejemplo, de Segrova, es verdad que está lesionado, tiene un montón de lesiones fuertes también, por cierto, la Bremen es complicada desde ese punto de vista, pero fíjate, fichó a Penda y prácticamente no juega, lo de Jonathan David no está saliendo, algunos fichajes se han
quedado como Kostic, que no han podido colocarle después de cesiones. Joan Mario llegó del Porto y está todavía por saber qué queremos de él. Vlahovic claramente le quieren sacar, pero como no han podido, se han tenido que quedar. Es decir, hay demasiadas cosas en torno a la Juve que no nos hablan de la vecchia y sí de algo muy dubitativo. Es que en el partido contra el Como era muy evidente que el Como muchas veces le iba a presionar arriba. Si la Juve podía salir de esa presión, que pasó muy pocas veces, y podía correr, sí que era un equipo peligroso, básicamente porque le daban el balón o a Conceição, sobre todo a Yildiz, y se armaba el taco, pero a la mínima que el Como podía retroceder o se metía atrás, una falta de ideas en la Juve, no quiero decir alarmante, pero bueno, que le costaba muchísimo tejer fútbol, jugar por dentro, vamos, muchas dudas en ese partido último de la Juve. Veremos cómo le va al Madrid en esta semana Champions. Respecto a lo que decía David, yo si hiciera el Balón de Oro de lo que llevamos de temporada, para mí el podio, sin discusión, sería, y no pongo el orden, pero Kane, Haaland, Mbappé. O sea, me parecen bonito debate ese, ¿eh? Sí, me parecen claramente los tres mejores de los que... Me acabas de dar una buena idea, Bruno. Sí. Pues mira, bonito debate. Son 50 euros. Me gusta que pongas a Kane primero porque parece que no existe. No, el partido, lo decía antes, el partido de Kane contra el Dortmund es que jugó de media punta. Bueno, muchas jugadas se le veía en la frontal de su área lanzando los ataques. La jugada del 2-0, más allá de que es un error grosero de Joe Bellingham, la arranca con un pase de Kane impresionante. El partido que hizo Kane contra el Dortmund me parece de los mejores de todo el fin de semana. Y que pocos ingleses fuera de Inglaterra han funcionado tanto tiempo y parece que no ha cambiado nada. Está más cómodo todavía que en el Tottenham. Y que lleva 12 goles, que además de jugar bien al fútbol y bonito, le saca 5, creo, al segundo clasificado en el Pichichi en Alemania. Pero 12 en Liga Alemana. Estamos hablando de 20, hablamos antes de Haaland, 23 en 13 partidos, Kane son 22 en 14, contando los que ha marcado con Inglaterra y demás. O sea, que es que la cosa está entre los dos a nivel goleador e incluso Mbappé, tremenda. Le hemos hecho antes publi al partido que va a comentar Aritz en la tele. David, ahora mismo estamos grabando esto domingo por la noche, tú te vas directo a hacer la final del Mundial Sub-20. Bonito partido, no te quejas. Estoy en el parking de Televisión Española entrando a la misma porque no sabía el atajo que me iba a encontrar y aquí me vine para poder hablar contigo. Sí, es partidazo. Ojo con Mama, el chico que la está rompiendo en el extremo de Marruecos, y a ver si vemos algo más de Ángel Carrizo, el chico de hay que hacer un monográfico de Marruecos, si gana el Mundial. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece uno de los equipos de categorías inferiores más divertidos que he visto nunca. Fíjate que llevo tiempo viendo estos torneos. 3 zurditos arriba, Zaviri no es zurdo. Zaviri, Yassin y Mama. Yassin y Mama impresionantes. Me parece un equipo de puro talento, un equipazo está Marruecos. Incluso a nivel de proyecto, de cómo han ido tejiendo red de scouts en toda Europa. Lo hablaba con alguno de sus scouts últimamente, es realmente tremendo. Hablabas de Mama, en el Castellón tenemos un Mama también, David, pero no sería lo mismo. A nivel de calidad me parece... Ojo que el primer día que debutó contra España me daba mucho miedo decir apellido, vamos a dejarlo aquí, que esto te lleva a equívoco y lo carga el diablo. Disfruta el partido, David, un abrazo. Eso es. Lo mismo, Aritz, disfruta también de la semana de Champions. Nos escuchamos en 2 semanas. Hasta la próxima. Venga, saludo. La jornada completa de Champions, para los que queráis agendar, la tenéis en apps y demás, pero si os da pereza, os la cantamos. Martes a las 6:45, además de ese Barça Olympiacos Kairat Pafos, a partir del turno de las 9 de la noche, Villarreal Manchester City, Arsenal Atlético, Leverkusen Paris Saint-Germain, Unión Saint-Gilloise Inter, Copenhague Borussia Dortmund, Newcastle Benfica y PSV Nápoles. Para el miércoles 22, en horario 6:45, ese Athletic Karabakh y también el Galatasaray Bodo Glimt. Para el turno de las 9 de la noche, Real Madrid-Juve, Eintracht Liverpool, en Stamford Bridge un Chelsea-Ajax, además un Bayern-Brujas. Vamos a ver si Ansu, después de un problemilla ahí con el nuevo entrenador Pocognoli, juega en el Mónaco-Tottenham. También Sporting de Portugal-Marsella y Atalanta-Slavia de Praga. Vamos con la Europa League. Play Fútbol.
La verdad es que cada vez me va molando más la sintonía, el himno, mejor dicho, de la UEFA Europa League, que al principio parecía que estaba años luz del de la Champions. Es verdad que seguramente lo sigue estando, pero le da una emoción también importante al tema y cada vez lo vivimos más. Vamos a hablar, porque esta semana obviamente también hay Europa League, con Fernando Rodríguez. Estamos ya pendientes de esa jornada del jueves en la UEFA Europa League. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Tenemos un Genk Betis y un Celta Niza. El Genk Betis 6:45, el Celta Niza a partir de las 9 de la noche. Empezamos por ahí si quieres, por los españoles y sus rivales. El Genk es un buen equipo en ataque. A mí el partido que hizo contra el Rangers me gustó bastante en la primera jornada. Sobre todo te diría eso, que en ataque tiene jugadores importantes y que al final es un equipo con bastante talento. Sí, es tal cual, Bruno. La verdad es que suma 3 puntos de los 6 posibles. Le ganó en la inaugural 0-1 al Rangers, luego perdió también 0-1 contra el Ferencváros. Ha jugado los 2 partidos fuera y es un equipo, como tú dices, que está, digamos, construido con mucho talento hacia adelante, pero que atrás se me queda un pelín corto y creo que igual por ahí el Betis le va a poder meter un poco de mano, ¿no? a este Genk. No debería, creo, tener muchos problemas el equipo de Pellegrini para hacer un gol allí, aunque como comentabas tú ahora mismo, es cierto que tiene algún jugador joven interesante, también en defensa, no quiero decir que sean un equipo que sea un desastre en defensa, pero sí que creo que le falta un pelín respecto en la zona de atrás respecto a cómo va del centro del campo hacia adelante. Tiene algún joven interesante, Matt Smets, Jarnes Steukers, y sobre todo me ha llamado mucho la atención el Wadi, que es cierto que está tocado del hombro y veremos a ver si llega o no al partido del jueves. Y es otro jugador al que hay que ponerle la lupa, es el griego Karetsas, que me parece también un futbolista que es jovencísimo, 17 años. Y bueno, la semana anterior hablábamos de otro chico de Grecia muy joven, que era Constantelias, que probablemente la temporada que viene ya no vaya a jugar en el PAOK, sino que vaya a dar el salto a un equipo un pelín superior de nivel, y creo que con Karetsas, pese a ser joven, deberíamos ver algo similar a lo que estamos comentando de Constantelias. Aún así, creo que el Betis, más allá de este talento y de estos arreones, ¿no? de estos chicos jóvenes y del empuje que pueda tener el Genk en casa, debería sumar yo te diría que incluso de 3, porque veo al equipo de Pellegrini muy sólido, ya no solo en Europa League, que suma 4 de 6, creo que empató con el Forest y ganó bastante cómodo, perdón, al Ludogorets, pero es que además, pese a las bajas de Isco, pese a cómo ha estado en la situación del centro de la defensa con Bartra lesionado, con Diego Llorente lesionado, veo al equipo muy sólido y creo que hay futbolistas que evidentemente tienen muchísimo nivel. Es el caso de Anthony, de Lo Celso, incluso Bakambu, que está haciendo muchos goles en competición europea, que han dado un pasito adelante y no se le está notando mucho al equipo de Pellegrini, ni en Liga, ni en este inicio de Europa, esas que tiene fuera jugadores importantes, y creo que al Genk se le puede hacer muy largo un partido contra un Betis que, sobre todo, pues es un poco lo que estábamos comentando del Genk, ¿no? Que es que de medio campo hacia adelante tiene muchísimo talento, muchos jugadores capaces de en una jugada romper el partido. El Luakdi es un lateral diestro, pero con una proyección ofensiva tremenda. De hecho, en algún partido ha llegado a hacer casi línea de 3 para darle toda la banda, o al menos que el lateral izquierdo no subiera prácticamente nunca, para que él sí pudiera proyectarse mucho en ataque. Y yo no soy mucho de analizar a jugadores a través de highlights solo, pero en el caso de Constantelias, animo a los oyentes de Play Fútbol que no lo hayan visto a ponerse goles de Constantelias en YouTube, porque si, aunque sean episódicos, momentos concretos, Karetsas es capaz de hacer con 17 años en el fútbol ya de élite, porque si hiciera esto contra chavales de su edad, pues dices, bueno, tiene buena pinta el chaval, tiene bastante buena pinta, pero es que está marcando golazos con la selección de Grecia, por ejemplo, a nivel internacional. Nada más pisar el terreno de juego marca un golazo increíble. Yo creo que es un futbolista y ya está recuperado, que ha empezado con algún problema físico, a tener realmente bastante en cuenta. Y Thorsten Finks, el mítico centrocampista box to box de Alemania,
Alemania, alemán que ha dado vuelta a medio mundo, mejor dicho, y que ahora está precisamente en el Genk, en este caso en Bélgica. A las 9 de la noche el Celta se va a medir al Niza, que bueno, ahora vamos a decirlo así, es un poco el patito feo de Ineos, sigue siendo la megafarmacéutica la propietaria del Niza, aunque la puso a la venta en mayo, no ha llegado ninguna oferta que les satisfaga, y ahora claramente la niña de los ojos de Ineos y de Radcliffe y compañía es el Manchester United, y toda la inversión está yendo allí. Sí, es que además este Niza se lo leí, creo, a Onrubia en redes sociales. De los últimos 14 partidos que ha jugado en Europa el Niza, son 10 derrotas y 4 empates, Bruno. O sea, es un equipo que no está sabiendo, más allá de la marcha que tenga luego en su liga, en la Liga, no está sabiendo además competir en Europa. En este arranque de Europa League son 0 puntos en los 2 partidos que lleva. Es cierto que es un poco trampa también, ¿eh? Es cierto que no ha ganado, pero le ha tocado jugar contra la Roma en el Olímpico y contra el Fenerbahce también fuera de casa, y son 2 partidos que sobre el papel pues puedes perder, pero aún así lo comentabas tú ahora, ¿no? En Francia tampoco está dando buenas sensaciones, está más cerca incluso de los puestos de descenso que de puestos que dan acceso a competición europea. Y luego, si miras la plantilla, pues, ves futbolistas muy veteranos ya, como por ejemplo Dante o como Jonathan Klaus, que sonó para muchísimos equipos, pero que ya con 33 años, si no me falla la memoria, está jugando en el Niza. Y hay jugadores también de talento, pero que me parecen muy irregulares. Hablamos de Boga, de Momocho, que estuvo aquí en la Real Sociedad, no terminó de dar el nivel, y al final, bueno, pues hizo las maletas a Francia. También está Terem Moffi, pero creo que es un equipo este Niza que encima en Balaídos no debería ser rival para el Celta, que encima lo comentábamos me parece que fue la primera jornada de Europa League. Creo que el sorteo le ha deparado rivales en casa complicados. Creo que luego tiene que recibir, si no me equivoco, en este orden a Bolonia y a Lille, y creo que ganar este partido es vital, primero porque arrastra ya la derrota de Stuttgart, y segundo por agarrarse un poco a las sensaciones de esta Europa League. Creo que la remontada con el PAOK en la jornada, contra el PAOK en la jornada 2 fue balsámica para el equipo de Giraldez, que no está terminando de transmitir unas sensaciones del todo positivas en este arranque de liga. Hay piezas como Brian Zaragoza, que sobre el papel a todos nos parecía, cuando este verano se hizo la operación, que iba a ser un cañón, un futbolista que iba a ser vital en el esquema de Giraldez, y creo que se está quedando un pelín corto, te diría. Incluso creo que también atrás pues me genera algunas dudas. Quizá te diría que la mayor certeza que le estoy viendo es en portería. Creo que ahí sí que Radu está dando un buen nivel, pero en Balaídos, además, creo que tiene futbolistas el Celta enchufados como el Panda. Creo que Iago Aspas también está dando un muy buen nivel en este inicio de temporada. Lo que está jugando Willio también está jugando bastante bien, y creo que el Celta tiene, te diría, hasta casi la obligación de ganar este partido, porque creo que lo que le viene en casa es complicado, y las salidas, bueno, una es el Dinamo de Zagreb, que bueno, ahora comentaremos, pero es una de las sorpresas de esta Europa League, y luego tienes que ir a Belgrado, tienes que ir al campo del Ludogorets, que ya también lo hemos comentado, no es siempre fácil ganar allí, y creo que ya no sé si te diría que incluso es muy optimista por mi parte hablar de top 8 para el Celta, pero para no pasar apuros y irte quitando un poco presión en esta Europa League, creo que ganar este partido en casa es vital. Totalmente. Ahora repasamos cuál es la jornada, cuáles son los partidos en concreto, pero echamos una mirada, aunque sea rápida, Fer, a la clasificación. Si miramos al top 8, hay cosas que podíamos considerar normales, es decir, Aston Villa lleva 6 puntos, te diría también que hasta cierto punto que Porto y Lille lleven 6 puntos me parece también, no sé si lógico, pero bueno, está dentro de las quinielas de la mayoría. Pero que el Dinamo ahora mismo sea el líder con 6 puntos, que el segundo sea el Midtjylland, que esté el Braga, que está con tantos problemas en Liga Portuguesa y al mismo tiempo
ha tenido alguna baja importante como la de Roger Fernández. El Olympique de Lyon, que fue desahuciado, si hablamos de fichajes de equipos que se llevaron sus principales talentos en verano, hay ahí varios equipos que están ocupando plazas con los que no contábamos directamente, Fer. Es que justo esos que has citado, todos ellos, o sea, que llevan pleno de victorias en estas 2 jornadas, y te diría que ninguno ha tenido un inicio encima sencillo de la competición, porque, por ejemplo, mirando resultados, el Dinamo de Zagreb, es cierto que una de las victorias es con el Maccabi Tel Aviv, que a priori puedes sacarla, pero es que la otra es 3-1 ante Fenerbahce. Me pasa un poco lo mismo con el Midtjylland, que para mí es otra de las grandes sorpresas. Vale, ganas el primero 2-0 al Sturm Graz, pero es que ese 2-3 en el City Ground, en la vuelta del fútbol europeo al campo del Nottingham Forest, es un resultado que, bueno, para mí era impensable en la previa. El Braga, lo que tú comentabas, sufriendo muchísimo, y le ha ganado al Feyenoord y al Celtic en Celtic Park. Y luego lo del Lyon, es que ya no es solo el arranque en Europa League, es que es un equipo que este verano parecía que la Europa League iba a ser un trámite que iba a despachar, digamos, evidentemente intentando competir, pero que no iba a ser un equipo al que tener en cuenta, sobre todo en rondas finales. Pero es que con la llegada de Fonseca, le ha cambiado la cara totalmente al equipo, un equipo que perdió muchísimo talento este verano, que perdió a Cherki, perdió a Mika Otatse, perdió un montón de jugadores de los que te resuelven partidos, y sobre todo en Europa, pero creo que ha encontrado una solidez, sobre todo creo que el nivel de Niakité y de Clinton Mata en la pareja de centrales está siendo altísimo. Creo que, bueno, aparte de Malik Fofana, Satriano también está empezando a enchufarse, el uruguayo, y creo que es un jugador por ahí interesante. Y la verdad es que ver esos 4 equipos en el top 8 metidos, y viendo, pues, por ejemplo, cómo ha arrancado el Nottingham Forest, que lleva un punto de los 6, que empató contra el Betis, pero luego se dejó sorprender por el Midtjylland, también el Bolonia, del que yo esperaba un montón. Es cierto que me pasa un poco lo mismo que te comentaba antes, con el Niza, que el inicio que ha tenido es más complejo, pero perdió con el Vila, empató con el Friburgo. Creo que son equipos que en teoría es pronto, pero que esperábamos ver en la parte alta de la tabla, y que están sufriendo. Y hay otros clubes como el Midtjylland, el Braga, este Lyon, Dinamo de Zagreb, que es una sorpresa coger en la clasificación y verles tan arriba. Sí, tal cual. Para la gente que no haya visto al Lyon, Tyler Morton también, el jugador de 22 años, ex del Liverpool. Sí. Centrocampista que está jugando a un nivel tremendo. La jornada es 6:45, se van a jugar ese Genk Betis, Go Ahead Eagles Aston Villa, Feyenoord Panathinaikos, Olympique de Lyon Basilea, FCSB Bolonia, Fenerbahce Stuttgart, Salzburgo Ferencváros, Brann Rangers y Braga Estrella Roja. Y para el turno de las 9, como decíamos, el Celta Niza, también Celtic Sturm Graz, Lille PAOK, Maccabi de Tel Aviv Midtjylland, Malmo Dinamo, Forest Porto, Roma Victoria Pilsen, Friburgo Utrecht y Young Boys Ludogorets. Rapidito, porque no vamos muy bien de tiempo, Fer, pero ¿con qué partidos te quedas? Bueno, yo por cartel, Bruno, me quedo con el Nottingham Forest Porto, por las necesidades que tiene ya este Nottingham Forest, y porque me apetece mucho ver si el golito que le hizo Rodrigo Mora en el último partido a Estrella Roja le da opciones de entrar poquito a poco en los planes de Farioli. Y también el Fenerbahce Stuttgart, porque creo que son 2 de los gallitos de la competición. Y ya te destaqué en la mini guía que hicimos esta Europa Liga Artukoglu, y me apetece mucho verlo, que viene de firmar además un doblete en su último partido europeo. Queda dicho. Gracias, Fer. En un par de semanas volvemos a hablar. Un abrazo. Abrazo, Bruno, chao. Y este año le vamos a echar también un ojo a la Conference League, a las historias, sobre todo, que nos deja la Conference League. Lo vamos a hacer de la mano de Mauro Jiménez, que nuestro compañero en la redacción de Madrid, que ya nos está escuchando. Hola, Mauro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Todo muy bien. Mauro vale para un roto y un descosido. Estaba ayer narrando el partido del Madrid femenino en Carrusel, pero es un loco del fútbol internacional, y le hemos liado para hacerle un poquito de hueco también en el play a la Conference, que nos trae historias tan chulas como el de un defensa central del Shamrock Rovers, que también es defensa central de la selección de Cabo Verde, así que podríamos decir que es una historia la que vamos a contar hoy
que une la clasificación al Mundial y también la Conference League, Mauro. Eso es, lo has descrito muy bien porque la historia que traigo es bastante curiosa y bueno, pues engloba esa Conference League con el Mundial del próximo verano al que ha conseguido clasificarse Cabo Verde y además, bueno, una broma que se convirtió en una realidad y LinkedIn, que bueno, parece un poco así curioso de primeras, que bueno, esta red social profesional que seguramente muchos de nuestros oyentes la utilizan a diario, que es donde la gente adjunta su currículum, la utilizan para encontrar trabajo, relaciones profesionales, establecerlas. Bueno, un poco de todo, pues nuestro protagonista también tiene ahí su hueco con el LinkedIn y su intrahistoria, así que, bueno, pues es un protagonista que es Roberto López, ese futbolista de 33 años que juega en un equipo de Conference, como bien has dicho, Bruno, el Shamrock Rovers de Irlanda, y que ha sido uno de esos jugadores que ha conseguido obrar el milagro de Cabo Verde con su clasificación al Mundial del próximo verano, y hay que decir que es la primera clasificación de este país. Así que, bueno, además lo ha hecho de una manera bastante épica en el último partido y dejando en el puesto de repesca una de las selecciones más grandes de África, como bien sabes, Bruno, que es Camerún. Así que, desde luego que tiene una gran historia, pero ¿cómo ha llegado hasta aquí? Esa es la cuestión y es lo que vamos a diseccionar un poco y que realmente donde se ve que es una historia de las que no hay en el fútbol de ahora. Así que nada, vamos a remontarnos al 2018, que es, bueno, Roberto López, nacido y criado en Irlanda, por cierto, bueno, pues está jugando en su actual equipo, en el Shamrock Rovers, y recibe un misterioso mensaje por LinkedIn, que piensa que es un spam, ya que estaba escrito en portugués y él no entendía el idioma. Lógicamente, es nacido y criado en Irlanda, así de primeras, pues no conoce el portugués, así que decide dejarlo ahí sin responder. Entonces, yo creo que es una reacción que tendríamos todos, ¿no? Al ver un idioma. Sí. Es un mensaje en un idioma que no conocemos, pues a lo mejor nosotros como españoles sí que podemos intuir, pero él como hablando inglés, pues un poco más complicado. Así que Roberto, pues lo deja ahí, aunque bueno, pues detrás sí que tiene ahí un poco de hilo, ya que Roberto es nacido en Irlanda, pero tiene padre de raíces caboverdianas. En Cabo Verde se habla portugués y bueno, pues ahí tiene ese punto y ese hilo y bueno, ha desarrollado toda su trayectoria futbolística en su país de origen, pero tiene a ese padre de origen caboverdiano. De hecho, es curioso porque Roberto llegó a ir convocado con la selección sub-19 de Irlanda en su momento, pero bueno, desde luego el destino ha decidido un camino completamente diferente para él. Durante esta primera etapa profesional en el Bohemians, que bueno, primero estuvo en el Bohemians y luego en el 2017 ya se fue al Shamrock Rovers, dos equipos de Irlanda, coincide con Ayman Ben Mohamed, un jugador de fútbol que se convierte en uno de sus mejores amigos en el vestuario y que es un futbolista que curiosamente también es un caso parecido al de Roberto, ya que él es nacido en Inglaterra, pero tiene orígenes paternos tunecinos y su gran sueño era jugar con Túnez. Lo consigue en el 2018 y a raíz de ello le realizan una entrevista donde Roberto López está detrás de cámaras y decide interrumpir un momento la grabación para hacer esa pequeña broma que he dicho en el inicio que era destacada. Pues esta broma es que, bueno, él grita por detrás de las cámaras que también podía ser convocado con una selección africana, lógicamente refiriéndose a Cabo Verde, sí, ya que, bueno, pues tenía ahí esos orígenes caboverdianos que, bueno, pues parece que así se ha quedado la broma, pero no pasó inadvertida, ya que un tiempo después llegaría ese misterioso mensaje. Aquí ya vamos hilando un poco la historia, por dónde van los tiros un poco, y bueno, pues este mensaje fue enviado por Rui Aguas, que en aquel momento era el seleccionador de Cabo Verde. Y la intención de este mensaje era convencer a Roberto de que jugara con Cabo Verde. Bueno, como bien sabéis, ya he dicho antes, Roberto no entendía portugués, así que pasa el mensaje y ahí se queda. Pero un año después, ya en el 2019, Rui Aguas le escribe un segundo mensaje y además lo hace ya sin ser seleccionador de Cabo Verde. La importancia de insistir en la vida, ¿eh? No, sí, aquí desde luego que sacamos muchas conclusiones y una de ellas es que tienes que insistir porque, bueno, pues mira, este segundo mensaje lo escriben en inglés y esto es más fácil para Roberto. Entonces él ve el mensaje que pone: hola Roberto, ¿has pensado ya lo que te dije? Y claro, Roberto ahí ya le pica un poco más la curiosidad y decide le mete al Google Translate ahí, ¿eh? Exactamente, por ahí van los tiros, Bruno, porque él lo que decide hacer es copiar el mensaje
lo mete al traductor, Sí. y ahí es cuando entiende un poco realmente por qué le escribió Rui Aguas en su momento y ese mensaje que, fíjate, o sea, si no lo llega a poner en el traductor, pues se hubiese quedado una oportunidad perdida pues bastante importante. Y de hecho, en una entrevista que le realizaron, dijo lo siguiente: mirando hacia atrás no puedo creer lo grosero que fui al ignorarlo solo porque estaba en portugués. Todo lo que tenía que hacer era copiarlo y pegarlo en el traductor de Google, algo que hice más tarde. Estoy muy agradecido a Rui Aguas, que se tomó su tiempo, tanto que lo hizo, y tuvo la paciencia para escribirme en inglés. He aprendido la lección desde entonces y miro LinkedIn todos los días. Nunca he vuelto a ignorar un mensaje. Así que aquí hay también otras lecciones que podemos aprender, porque desde luego que es un mensaje que, al fin y al cabo, por la insistencia de Rui Aguas, Roberto lo lee, pero podría haber sido que Rui Aguas no le hubiese escrito el segundo mensaje y la oportunidad se hubiese perdido. Se hubiese sido un desenlace muy distinto. Total. Entonces, sí, dale. No, iba a comentar que Roberto, una vez que conoce la intrahistoria detrás y qué quiere Rui Aguas con ese mensaje, lógicamente acepta la propuesta. Y nada, el 10 de octubre de ese mismo año, 2019, consigue debutar con Cabo Verde en un amistoso frente a Togo. Así que no se lo pensó dos veces. Es una decisión que, bueno, pues lógicamente te llega una vez en la vida y no puedes desaprovecharla. Un buen titular en el próximo mes de junio va a ser: juega el Mundial gracias a LinkedIn, y no será mentira. Sí. No es un titular que será falso, porque se ha clasificado Cabo Verde de manera milagrosa para el Mundial. Va a jugar el Shamrock Rovers esta jornada contra el Celje. Tenemos también partidos chulos como el Haken Rayo Vallecano. El Haken es el segundo equipo de la ciudad de Göteborg, un equipo muy por debajo de la calidad del Göteborg, a priori, a nivel histórico sobre todo, pero que ha rendido bien en las últimas temporadas. Yo creo que el Rayo, con la racha con la que llegan los de Frutos y compañía, es favorito, y hay otros partidos interesantes como el AEK Aberdeen, el equipo de Atenas, que está realmente muy bien. Rapid Fiorentina tenemos también, un Shakhtar Legia, AZ Slovan y el Crystal Palace AEK Larnaca. Una jornada, como siempre, de Europa League más que interesante. Me ha molado mucho, Mauro, así que enhorabuena. En un par o 3 semanas que vuelve la competición europea, volvemos a conocer más historias de la conferencia aquí en Play Football. Un abrazo, Mauro, hasta la próxima. Un abrazo, Bruno, chao. A estas alturas del programa tocaría la llamadita a Jaén, la llamadita a Paquillo Mariscal. Lo hemos anunciado, de hecho, en el arranque del programa. Pero cosas del no directo, en este caso, se le ha muerto el móvil a Paquillo Mariscal y evidentemente tenemos que publicar el episodio de Play Football. Así que repasamos rápidamente lo más destacado del fin de semana, con ese empate a 3 entre el Paris Saint-Germain y el Estrasburgo. Gran Panicelli otra vez. En Inglaterra lo más destacado es que volvió a pinchar el Liverpool y son 4 derrotas consecutivas. Liverpool 1, Manchester United 2. No están funcionando los fichajes, pero yo lo elevaría a los mecanismos del año pasado. Ni el centro del campo con Gravenberch, McAllister, ni sobre todo Mohamed Salah arriba, ni siquiera la defensa estuvo muy expuesta. Solo Konaté corrigiendo pudo hacer un partido más o menos positivo de la zaga del Liverpool. Muchos problemas en el Liverpool, y el Manchester United de Amorim, que coge algo de oxígeno. Como hemos dicho antes, el City ganó, por unos minutos estuvo líder de la Premier League, y el Arsenal también consiguió la victoria bastante meritoria en el derbi contra el Fulham por 0-1. Otra vez el balón parado, un gol de córner de Trossard, le vuelve a dar rédito al equipo de Arteta. Han destituido a Postecoglou. La verdad es que su racha como técnico ha sido nefasta en el Nottingham Forest. Perdió 0-3 contra el Chelsea. Tenemos nuevo entrenador en breve en Nottingham. Ha rechazado una oferta del Forest, Mancini. Yo, de verdad, que lo de Marinakis me está costando entender el rumbo que está intentando pillar el Forest en este inicio de temporada. Y en Italia, derrota del actual campeón, Torino 1, Nápoles 0. Ganó el Inter con bastante mérito, buen partido y gol de Ange Joan Boni, que está jugando cada vez mejor. Roma 0,
Inter 1, y en la jornada de ayer la remontada del Milan contra la Fiore, con 2 goles de Rafael Leao, 1 de penalti, Milan 2, Fiore 1, le da el liderato ahora mismo al Milan. Pero seguramente la figura del fin de semana ha sido Nico Paz. Viéndole en el estadio del Como, estuvo ayer nuestro compañero Adrià Soldevila, compañero de la redacción de Barcelona, ha estado varias veces en el Play, y le impresionó ver en directo a Nico Paz, y nos ha dejado este mensaje. ¿Qué tal, Bruno? Te hago un audio saliendo del estadio del Como, el estadio Siningalla, después de ver a Nico Paz, básicamente. Hoy el Como ha hecho un partidazo, pero además del partidazo, sobre todo en la presión alta, que no dejaba salir a la Juve, me ha impresionado Nico Paz, su calidad técnica, su manera de aguantar el balón, su manera de jugarla rápido, de tener una visión periférica de todo lo que pasa a su alrededor espectacular, y ha sido el jugador más destacado del Como Juventus, pero de largo además, porque no solo con el balón, sino también sin el balón. Ha sido uno de los primeros en ir a la presión y de los primeros futbolistas en llegar a recuperar balones arriba. Bueno, es un jugador que ya sabíamos lo que era, o ya sabemos lo que es un jugador pues muy técnico sobre todo, y con una visión de juego privilegiada, pero es que visto en el campo impresiona su manera de colocarse, impresiona su manera de girarse rápido, de tomar siempre buenas decisiones y de definir. Como no, en el segundo gol ha sido un golazo. Ha sido un golazo en la definición, en el recorte. No se ha puesto nervioso y la ha puesto en el segundo palo, sin mucha dificultad, porque tal y como se mueve y tal y como hace las cosas, parece que lo hace todo muy fácil. Y nada, esto ha sido el Como Juve, esto es Nico Paz. Nico Paz está en 4 goles y 4 asistencias en este inicio de temporada. En 4 ocasiones ha sido nombrado jugador del partido, y ha sido jugador del mes de agosto y jugador del mes de septiembre. De momento está siendo claramente el MVP de la temporada de la Serie A, y esto jugando en el Como. Ya sé que estamos a 20 de octubre, a mí me parece absolutamente impensable que no lo recupere el Real Madrid, aunque sea para revenderlo por mucha pasta. Pero vamos, que a mí me parece que es un futbolista que tiene hueco absolutamente en la plantilla del Real Madrid. Vamos a cerrar, como siempre, con las preguntas de los oyentes, pero antes, Marruecos es campeona del mundo sub-20 por primera vez. Ayer le ganó la final a Argentina, victoria por 2-0, y se proclama campeona del mundo en categoría juvenil. En breve vamos a hacer algo de la selección de Marruecos que seguro que os va a gustar. Ya sabéis que podéis dejar preguntas en @playfutbol, en la red social X, o también en los comentarios de iVoox. David Verdú dice: hola Bruno, gracias por el programa, voy a hacer un poco de futurólogo, director deportivo, y me tiro a la piscina diciendo que los fichajes del año que viene del Real Madrid serán Nico Paz y los ingleses Guehi, que acaba contrato si no me equivoco, y Wharton. Creo que son fichajes política Florentino, y además darían un poco de cariño a Trent y a Bellingham, que lo necesitan. Además, ¿no pensáis que Jude mejoraría si se le subiera más de posición y se le reconvirtiera delantero centro rematador, dando más libertad a Kylian? Bueno, yendo por partes, a mí me parece que Bellingham es eso, un jugador de 3/4, que incluso agradece la libertad para en ciertos momentos bajar a la base y tener la capacidad de entrar mucho en contacto con la pelota. Me parece que lo mejor de Bellingham es llegando al área, y precisamente creo que con este Mbappé que sale de posición, con este Mbappé 9 pero libre, puede casar bastante bien. Yo creo que la temporada de Bellingham, ya bien físicamente, y de Mbappé puede ser prometedora, toda vez que en la ecuación metamos a Arda Güler, porque es claramente Arda Güler el que mejor se entiende con Mbappé. Y en cuanto a los fichajes,
pues evidentemente lo de Nico Paz, lo decíamos ahora, si no lo recuperan será un cantazo. Y también es cierto que el Madrid puede necesitar reforzarse en el centro de la defensa, viendo pues que Asensio no acaba de dar el paso al frente, que tenemos a jugadores como futbolistas como Rüdiger, ¿no? Que acaban contrato y que ya empiezan a tener una edad. Bueno, me parece que estamos en una situación en la que seguramente el Madrid va a tener que fichar atrás, y Keji sería un fichajazo, y Wharton otro para el centro del campo. Sería ese precisamente el perfil, me parece que lo clavas, David, que le falta ese centro del campo del Real Madrid. Antoine dice, viendo el currículum de Flick, la exigencia física, de preparación y de concentración que requiere su sistema, y que es año electoral, aunque dando mucho, tengo la pedrada que puede ser su último año en Can Barça. ¿Qué sustituto veis en el horizonte? A ver, si no fuera año electoral, yo vería con bastantes posibilidades a gente como Belletti, del filial, también a Thiago Alcántara, con el tema de, bueno, las licencias de entrenador no sé cómo está, pero creo que gusta bastante, pero de cara a futuro, obviamente, no creo que es demasiado pronto para pensar en él como primer entrenador del Barça, pero no sé si incluso una dupla Belletti-Thiago Alcántara. Yo tengo la pedrada de que Cesc Fàbregas va a ser algún día entrenador del Barça, lo creo sinceramente. Veremos cuándo, veremos si acaba pasando, obviamente, pero yo creo que Cesc va a volver al Barça, en este caso como entrenador. Y bueno, yo creo que siendo año electoral, como dices, Antoine, hay un elefante en la habitación que se llama Luis Enrique. Luis Enrique varias veces ha dicho que le encantaría volver al Barça, y a nivel electoral yo creo que hay pocos entrenadores que susciten tanto quórum. Dicho esto, yo no sé qué va a pasar con Flick. Tiene sentido lo que dices, pero no tengo ni idea de qué va a pasar con Flick. Y dice también, ¿qué opináis de Aslani, del Hoffenheim? ¿Está preparado para un grande, para un Barça? Gracias por hacer de los lunes menos lunes. Pues gracias a ti, Antoine, lo primero de todo. Aslani es un delantero que, a pesar de ser muy corpulento, el kosovar del Hoffenheim, es muy delicado con los pies, un poco lo que decíamos en el inicio del programa de Voltemade. Delantero que se la juega a regatear al portero en muchas ocasiones, con un primer toque que muchas veces es diferencial. Bueno, me parece que es un jugador súper interesante. Tengo alguna duda si ya está preparado para ese nivel, ¿qué dices? Para el nivel del Barça. Nos queda tiempo para un par de preguntas en la red social X, las podéis dejar en @playfutbol. Nos dice Julián, @10arnautovich, un mítico oyente de Play Fútbol. Por favor, maestros de Play Fútbol, ¿podrían ustedes dedicar un ratito en la sección de preguntas de los oyentes para hablar de Don Valentín Barco, ese mediapunta argentino, otro más para Scaloni, disfrazado de lateral y ahora de mediocentro? Gracias. Pues temporadón de Valentín Barco, que, como dice Julián, está jugando justamente en el centro del campo. Muchas veces Estrasburgo juega con una especie de 3-4-2-1, 3-4-3 si se quiere, y Barco es uno de los dos que hay en el doble pivote, en el centro del campo. Muchas veces se ha llevado al lateral, que tiene más capacidad técnica, más calidad asociativa, mejor visión de juego, se le ha llevado a jugar por dentro en ocasiones. Lo ha hecho Guardiola, lo han hecho, bueno, muchísimos entrenadores, Luis Enrique también. En el caso de Valentín Barco, directamente le están poniendo ahí, le están poniendo de mediocentro, ya de inicio, ya sin enmascarar su posición. Es un jugador que es todo talento, su ídolo fue Marcelo, y bueno, está alimentando a jugadores como Panicelli, dándole sentido a las posesiones del Estrasburgo, y además aplicándose también en defensa. Me parece que está siendo uno de los nombres del año. Y nos llegaba también una pregunta desde Colombia, Jonathan Guti, @donmordelón. Play Fútbol, amigos, saludos desde Colombia. Pregunta, ¿cómo se llama esa estrategia que están aplicando los centrodelanteros como Harry Kane o Lautaro del Inter, que son delanteros centros pero pueden terminar jugando como un 10 creador, filtrador? Lo están aplicando muchos equipos. Bueno, en el caso, es curioso lo que dices, no sé si tiene un nombre la estrategia, pero es verdad que tanto el Bayern como el Inter lo hacen, o lo han hecho en muchas ocasiones,
metiendo otro delantero, es decir, uno fija, en este caso el sábado, por ejemplo, Boni era el delantero que fijaba más a los centrales de la Roma y Nico Jackson era el que fijaba más a los centrales del Borussia Dortmund, y Harry Kane y Lautaro descendían en el campo, eran casi un centrocampista más, apoyaban mucho más al centro del campo. Siempre se ha hablado de los falsos 9, lo hemos explicado aquí mucho en Play Football, pero en este caso tiene razón Jonathan Guti, que se hace de una manera distinta porque lo están haciendo no como falsos 9, sino siendo un segundo delantero que a la vez que carga el área cuando conviene, baja también al centro del campo a crear y a originar peligro. Me parece que lo están aplicando realmente bien. Jugadores como Lautaro y Kane, que son tan buenos técnicamente, pues todavía mucho más. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.